Ray's astrophotography has just exposed something NASA conveniently left out of their press conference about Comet 3I Atlas. ¿Qué pasaría si un objeto venido de otro sistema solar, un mensajero cósmico de 4.600 millones de años de antigüedad, estuviera atravesando nuestro vecindario espacial en este preciso momento y las agencias espaciales más importantes del mundo hubieran decidido omitir los detalles más extraordinarios sobre él? Esta es una historia que merece ser escuchada hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse cambia por completo nuestra comprensión de lo que significa ser visitados por algo que no pertenece a nuestro Sol. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Aquí Felipe Suárez, acompañándolos en esta travesía por las estrellas. ¿Alguna vez se han preguntado qué se siente mirar al cielo y descubrir algo que nadie más ha notado? ¿Han imaginado que desde el patio de su casa podrían capturar secretos que los grandes telescopios prefieren no mostrar? Porque eso, exactamente eso, es lo que un hombre llamado Ray logró hacer con su telescopio de aficionado. ¿Están listos para conocer lo que realmente sucedió con el cometa 3I Atlas? La historia comienza en una noche cualquiera del año 2025, en algún lugar de Estados Unidos donde las luces de la ciudad no alcanzan a contaminar el firmamento. Ray, un astrofotógrafo independiente cuyo apellido permanece en el anonimato de la comunidad científica amateur, apuntaba su telescopio hacia una región del cielo donde sabía que algo extraordinario estaba ocurriendo. No era un científico de carrera, no trabajaba para ninguna agencia gubernamental, no recibía fondos de ninguna institución prestigiosa. Era simplemente un hombre apasionado por el cosmos, armado con equipos que, aunque modestos comparados con los grandes observatorios, eran suficientes para capturar la verdad. El cometa 3I Atlas había sido detectado meses antes y desde entonces había generado un revuelo moderado en la comunidad astronómica. Pero lo que Ray estaba a punto de descubrir esa noche y las noches siguientes pondría en evidencia una serie de omisiones que la propia NASA había cometido durante su conferencia de prensa oficial, omisiones que, para un ojo entrenado, resultaban difíciles de ignorar. El telescopio de Ray no era pequeño para los estándares de un aficionado, pero tampoco se comparaba con los instrumentos orbitales que las agencias espaciales tienen a su disposición. Sin embargo, la pasión tiene una manera curiosa de compensar las limitaciones tecnológicas. Ray había desarrollado técnicas de procesamiento de imágenes que le permitían extraer detalles que muchos profesionales pasaban por alto. Eliminaba las estrellas de fondo, ajustaba los niveles de brillo, y poco a poco, la verdadera naturaleza del cometa comenzaba a revelarse ante sus ojos. Lo primero que llamó su atención fue la conferencia de prensa que NASA había ofrecido semanas antes. Había escuchado atentamente cada palabra, había tomado notas, había comparado los datos presentados con sus propias observaciones, y algo no cuadraba. Los científicos de la agencia habían hablado del cometa con cierto entusiasmo contenido, mencionando datos básicos sobre su trayectoria y composición, pero habían dejado fuera elementos cruciales que cualquier astrónomo serio habría considerado dignos de mención. Ray decidió que era momento de hablar, de compartir lo que había encontrado con el mundo. ¿Se imaginan ustedes la escena, queridos oyentes? Un hombre solo, en su patio trasero, con un telescopio que cabe en el maletero de un automóvil, descubriendo cosas que los satélites más avanzados del planeta habían registrado pero que nadie se había molestado en explicar al público. ¿No les parece que hay algo profundamente inspirador en eso? ¿O acaso les genera cierta inquietud pensar que la información está ahí, disponible, pero alguien decide qué partes merecen ser contadas y cuáles no? Para entender la magnitud de lo que Ray había descubierto, es necesario retroceder en el tiempo y comprender de dónde venía este visitante cósmico. El cometa 3I Atlas no era un cometa ordinario. De hecho, la letra I en su designación lo decía todo. Significaba interestelar. Este objeto no había nacido en nuestro sistema solar, no se había formado en el cinturón de Kuiper,
ni en la lejana nube de Oort que rodea nuestro vecindario cósmico. 3I Atlas provenía de otro lugar, de otro sistema estelar, de un disco protoplanetario que orbitaba una estrella diferente a nuestro Sol hace miles de millones de años. Los cálculos orbitales sugerían que el cometa había ingresado a nuestro sistema solar siguiendo una trayectoria hiperbólica, descendiendo desde las regiones superiores del plano eclíptico y cruzando la órbita de Neptuno aproximadamente en el año 2017. Durante 8 años, este mensajero interestelar había viajado en silencio a través del vacío, acercándose cada vez más al corazón de nuestro sistema planetario. Fue hasta el año 2025 cuando los instrumentos terrestres finalmente lo detectaron, cuando ya se encontraba lo suficientemente cerca del Sol como para desarrollar la característica cabellera brillante que distingue a los cometas. La trayectoria hiperbólica era la primera pista de su origen extraño. Los cometas nacidos en nuestro sistema solar siguen órbitas elípticas, curvas cerradas que los traen de regreso una y otra vez a las cercanías del Sol. Pero 3I Atlas seguía una curva abierta, una parábola que indicaba que había venido de muy lejos y que una vez completado su paso por nuestro sistema, continuaría su viaje hacia el infinito sin regresar jamás. Este detalle por sí solo hacía del cometa un objeto de estudio invaluable. Era apenas el tercer visitante interestelar confirmado en la historia de la astronomía moderna, después del misterioso Oumuamua en 2017 y el cometa 2I Borisov en 2019. Pero a diferencia de sus predecesores, 3I Atlas presentaba características que lo hacían especialmente interesante para la comunidad científica. Cuando el cometa alcanzó su perihelio, el punto más cercano al Sol en su trayectoria, algo extraordinario ocurrió. Los satélites de observación solar de NASA, específicamente la misión Estéreo, capturaron imágenes que mostraban un comportamiento sin precedentes. El cometa experimentó un incremento de brillo que desafiaba todas las expectativas basadas en el comportamiento de cometas convencionales. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, amigos míos. ¿Cuántas veces más brillante creen ustedes que se volvió este cometa comparado con uno normal? ¿El doble? ¿Tal vez 10 veces? Les adelanto que la respuesta los va a sorprender, porque estamos hablando de un incremento de 400 veces. 400 veces más brillante de lo que cualquier modelo predecía. ¿Y saben qué es lo curioso? Que este dato apenas fue mencionado de pasada en la conferencia oficial. El dato era verdaderamente asombroso. Los cometas típicos, cuando se acercan al Sol y comienzan a sublimar sus hielos, experimentan un incremento de brillo de aproximadamente 100 veces. Es un fenómeno bien documentado y comprendido por la astrofísica moderna. El calor solar calienta la superficie del núcleo cometario. Los compuestos volátiles se transforman directamente de sólido a gas en el vacío del espacio, y este gas arrastra consigo partículas de polvo que reflejan la luz solar, creando la característica cabellera luminosa que hace a los cometas tan espectaculares. Pero 3I Atlas no siguió las reglas. Su brillo se incrementó 400 veces, 4 veces más de lo esperado para un cometa de sus dimensiones estimadas. Bray había comparado estos datos con los registros del cometa C-2020 F3 Swan, otro objeto que había pasado cerca del Sol en años recientes, y la diferencia era dramática. 3I Atlas era significativamente más activo, más brillante, más energético en su interacción con la radiación solar. ¿Qué podía explicar este comportamiento anómalo? Ray tenía varias teorías, pero la más intrigante se relacionaba con la composición química del cometa. Un objeto formado en otro sistema estelar, a partir de materiales diferentes a los que existían en el disco protoplanetario de nuestro Sol, podría contener compuestos volátiles en proporciones completamente distintas a las de los cometas locales. Hielos de sustancias que en nuestro sistema son raras podrían ser abundantes en el núcleo de 3I Atlas, explicando su reacción exagerada al calor solar.
Pero la anomalía del brillo no era el único misterio. Ray había notado algo aún más desconcertante al analizar los datos espectrales del cometa, datos que revelaban información sobre su composición química basándose en los colores de la luz que emitía y reflejaba. El cometa había experimentado una transformación cromática que desafiaba la física convencional. Había pasado de mostrar un tono rojizo a exhibir un color azulado, saltándose por completo la región verde del espectro visible. En términos de física del color, esto era extraordinariamente inusual. La transición normal de un objeto que cambia de temperatura o composición debería pasar gradualmente por todos los colores intermedios, pero 3I Atlas había dado un salto espectral que indicaba algo fundamentalmente diferente en su estructura química. Ray interpretaba este salto cromático como evidencia adicional de que el cometa contenía compuestos que no existen o son extremadamente raros en los objetos de nuestro sistema solar. Estábamos literalmente observando química alienígena, materiales formados bajo condiciones completamente diferentes a las que existieron en la nebulosa que dio origen a nuestro Sol y sus planetas. ¿No les parece fascinante, queridos radioescuchas? Estamos hablando de un objeto que literalmente viene de otro mundo, de otro sol, de otro sistema completamente ajeno al nuestro. Y su química es tan diferente que ni siquiera se comporta como esperaríamos basándonos en todo lo que sabemos sobre cometas. ¿Cuántas veces en la historia de la humanidad hemos tenido una oportunidad así? ¿Cuántas generaciones han soñado con estudiar materiales de otros sistemas estelares? Y aquí está, pasando por nuestro patio cósmico. Pero las sorpresas no terminaban ahí. Ray había estado siguiendo de cerca las misiones de observación espacial y había descubierto algo que la conferencia de prensa de NASA había mencionado apenas de pasada, casi como una nota al pie de página, en lugar del hallazgo revolucionario que realmente era. En marzo de 2025, aprovechando un lanzamiento de SpaceX, el Instituto de Investigación del Suroeste, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación espacial, había puesto en órbita 4 satélites conocidos colectivamente como la misión Punch. Estas pequeñas naves espaciales habían sido diseñadas originalmente para crear modelos tridimensionales del viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que emana del Sol y baña todo nuestro sistema planetario. Los satélites Punch orbitaban la Tierra a una altitud de aproximadamente 600 kilómetros, lo suficientemente alto para escapar de la mayor parte de la atmósfera terrestre, pero lo suficientemente cerca para mantener comunicación constante con las estaciones de control. Y durante la conjunción del cometa 3I Atlas con Marte, los operadores de la misión habían tomado una decisión brillante: redirigir temporalmente los instrumentos de los satélites para capturar imágenes del cometa junto al planeta rojo. Las imágenes resultantes eran espectaculares. Mostraban al cometa 3I Atlas como un objeto extraordinariamente brillante en la parte superior del encuadre, mientras Marte cruzaba el campo de visión debajo de él. Debido a la orientación de los satélites, diseñados para mirar hacia el Sol, lo que se veía de Marte era su lado oscuro, la cara nocturna del planeta rojo. Pero el cometa brillaba con una intensidad que rivalizaba con la del propio planeta. Ray había analizado estas imágenes con el mismo rigor que aplicaba a sus propias capturas y había llegado a una conclusión que merecía ser gritada desde los tejados. La coma del cometa, esa nube de gas y polvo que rodea al núcleo sólido, tenía un diámetro aproximado de 17.000 kilómetros. Para poner esto en perspectiva, el diámetro de la Tierra es de aproximadamente 12.500 kilómetros. La nube de material que rodeaba al núcleo de 3I Atlas era más grande que nuestro propio planeta. Estábamos observando una estructura gaseosa de dimensiones verdaderamente colosales, y este dato había sido prácticamente ignorado en la comunicación oficial. Deténganse un momento a pensar en esto, amigos. Una nube de gas y polvo más grande que toda la Tierra.
más grande que todos los continentes, todos los océanos, todas las montañas y valles que conocemos. Si pudiéramos meter nuestro planeta dentro de esa coma, todavía sobrarían miles de kilómetros en todas direcciones. ¿Por qué creen ustedes que este dato no fue el centro de la conferencia de prensa? ¿Por qué no apareció en los titulares de todos los periódicos del mundo? Ray se hacía las mismas preguntas y no encontraba respuestas satisfactorias. Las imágenes de los satélites Punch habían sido capturadas antes de la conferencia de prensa de NASA. Estaban disponibles, habían sido procesadas, mostraban claramente la escala descomunal del objeto, y sin embargo, la presentación oficial había optado por mostrar una imagen borrosa tomada por el Mars Reconnaissance Orbiter, una mancha difusa que no transmitía en absoluto la magnitud de lo que estábamos presenciando. El contraste entre lo que Ray sabía que existía y lo que NASA había elegido mostrar era frustrante. No se trataba de una conspiración en el sentido dramático de la palabra. No había evidencia de que alguien estuviera ocultando deliberadamente información con intenciones maliciosas, pero sí había una desconexión clara entre los datos disponibles y la narrativa que se había construido para el público general. Ray especulaba sobre las razones. Quizás los comunicadores de la agencia habían decidido que ciertos datos eran demasiado técnicos para una audiencia general. Quizás había preocupaciones sobre generar alarma innecesaria al mostrar un objeto de tales dimensiones acercándose a nuestro planeta. Quizás simplemente había sido un error de juicio, una decisión editorial que en retrospectiva parecía desacertada. Fuera cual fuera la razón, el resultado era el mismo. El público no había recibido la imagen completa de lo que 3I Atlas representaba, y Ray había decidido que era su responsabilidad llenar esos vacíos. La siguiente pieza del rompecabezas tenía que ver con la trayectoria futura del cometa. Después de su paso cercano a Marte, 3I Atlas continuaba su viaje hacia las regiones exteriores del sistema solar, y su próxima cita importante era con el gigante gaseoso más grande de todos, Júpiter. Ah, Júpiter, el guardián del sistema solar, como lo llaman algunos. El planeta que ha protegido a la Tierra durante miles de millones de años, atrapando con su enorme gravedad asteroides y cometas que de otra manera podrían habernos impactado. ¿Saben ustedes cuántos cometas han pasado tan cerca de Júpiter como lo hará 3I Atlas? ¿Pueden imaginarse las fuerzas gravitacionales a las que estará sometido este visitante de otro sistema estelar cuando se aproxime al rey de los planetas? Había habido considerable confusión en los medios de comunicación sobre el encuentro de 3I Atlas con Júpiter. Muchos reporteros habían mencionado que el cometa entraría en la esfera de Hill del planeta, esa región del espacio donde la gravedad de Júpiter domina sobre la influencia gravitacional del Sol. Pero como Ray correctamente señalaba, este detalle por sí solo no era particularmente notable. Cientos, quizás miles de cometas y asteroides atraviesan la esfera de Hill de Júpiter de manera regular. Es un fenómeno común en la dinámica del sistema solar exterior. Lo que hacía especial al encuentro de 3I Atlas no era simplemente que cruzaría esta frontera gravitacional, sino cuán cerca del planeta mismo pasaría en su trayectoria. Los cálculos orbitales indicaban que 3I Atlas haría un acercamiento extremadamente próximo a Júpiter, mucho más cercano que la inmensa mayoría de los cometas que cruzan su esfera de influencia. Ray había investigado los registros históricos y había encontrado que podía contar con los dedos de una mano cuántos cometas habían realizado aproximaciones similares al gigante gaseoso y habían sobrevivido para contarlo. Cuando un cometa pasa tan cerca de un planeta masivo como Júpiter, las fuerzas de marea pueden ser devastadoras. La diferencia en la atracción gravitacional entre el lado del cometa que mira hacia el planeta y el lado opuesto puede ser suficiente para fragmentar el núcleo, despedazando al visitante cósmico en miles de fragmentos. Fue exactamente esto lo que le ocurrió al cometa Shoemaker-Levy 9 en 1994, cuyos fragmentos terminaron impactando la atmósfera joviana
en uno de los espectáculos astronómicos más dramáticos del siglo XX. ¿Sobreviviría 3I Atlas a su encuentro con Júpiter? Era una pregunta que los astrónomos de todo el mundo estaban ansiosos por responder. Si el cometa lograba mantener su integridad estructural, continuaría su viaje hacia el espacio interestelar, llevándose consigo todos sus secretos químicos hacia el vacío entre las estrellas. Pero si las fuerzas gravitacionales resultaban ser demasiado intensas, podríamos presenciar su destrucción en tiempo real, un evento que proporcionaría información invaluable sobre la composición y estructura interna de un objeto formado en otro sistema solar. ¿Ven cómo cada detalle de esta historia está conectado con los demás? El brillo anómalo, la composición química extraña, el tamaño descomunal de la coma y ahora un encuentro potencialmente fatal con el planeta más grande de nuestro sistema. Es como si el universo hubiera conspirado para darnos el objeto de estudio perfecto, y todo lo que tenemos que hacer es observar con atención. ¿Pero estamos prestando la atención que este visitante merece? Mientras el debate sobre la comunicación oficial de NASA continuaba en los foros de astronomía y las redes sociales, Ray seguía haciendo lo que mejor sabía hacer: observar y documentar. Noche tras noche, cuando las condiciones atmosféricas lo permitían, apuntaba su telescopio hacia la región del cielo donde 3I Atlas continuaba su danza cósmica. Sus técnicas de procesamiento de imágenes se habían refinado con la práctica. Había desarrollado algoritmos para eliminar las estrellas de fondo de sus capturas, aislando únicamente la luz proveniente del cometa. El resultado eran imágenes de una claridad sorprendente, que revelaban detalles que incluso algunos observatorios profesionales habían pasado por alto. Una de las observaciones más intrigantes que Ray había realizado tenía que ver con la forma del núcleo cometario, o más precisamente, con lo que la forma de la coma sugería sobre la estructura del núcleo subyacente. En sus imágenes procesadas, la región central del cometa no aparecía como una mancha difusa y uniforme, como cabría esperar de una nube de gas expandiéndose simétricamente en todas direcciones. En cambio, había una estructura claramente definida, una forma puntiaguda en lo que parecía ser la parte frontal del cometa. Ray había comparado sus observaciones con las imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble, y la correlación era notable. La misma estructura puntiaguda aparecía en ambos conjuntos de datos, capturada por instrumentos separados por miles de kilómetros de distancia y órdenes de magnitud de diferencia en capacidad. Esta concordancia era significativa porque descartaba la posibilidad de que la forma fuera un artefacto del procesamiento de imágenes de Ray o una peculiaridad de su equipo. ¿Qué podía significar esta forma puntiaguda? Había varias posibilidades que los astrónomos consideraban plausibles. Una era que el núcleo del cometa tenía efectivamente una forma alargada, quizás similar a un cigarro o una punta de flecha, y que esta geometría se manifestaba en la distribución del gas y polvo eyectado. Otra posibilidad era que la actividad de desgasificación no era uniforme en toda la superficie del núcleo, sino que se concentraba en una región particular, creando un chorro direccional que daba la apariencia de una estructura puntiaguda. Aquí hay algo que me parece verdaderamente poético, amigos radioescuchas. Un hombre con un telescopio de aficionado, procesando imágenes en la computadora de su casa, llega a las mismas conclusiones que uno de los instrumentos científicos más sofisticados jamás construidos por la humanidad. El Hubble, orbitando a cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas, y Ray, en el patio de su casa, ambos viendo la misma verdad. ¿No les parece que hay algo profundamente democrático en la astronomía moderna? La democratización de la observación astronómica era un tema que apasionaba a Ray y que formaba el trasfondo filosófico de todo su trabajo. Durante siglos, el estudio del cosmos había sido privilegio de unos pocos, limitado a aquellos con acceso a los grandes observatorios y los recursos para mantenerlos operando. Pero la revolución digital había cambiado las reglas del juego de maneras que los pioneros de la astronomía
nunca podrían haber imaginado. Los sensores CCD de alta sensibilidad, que alguna vez costaban fortunas y estaban reservados para uso institucional, ahora estaban disponibles a precios accesibles para entusiastas serios. Los programas de procesamiento de imágenes astronómicas, desarrollados originalmente para misiones espaciales multimillonarias, ahora podían descargarse gratuitamente de Internet. Y lo más importante, la comunidad global de astrónomos aficionados había creado redes de colaboración que permitían compartir datos, técnicas y descubrimientos a una velocidad sin precedentes. Ray era parte de esta comunidad, contribuyendo con sus observaciones y aprendiendo de las de otros. Cuando publicó sus hallazgos sobre 3I Atlas, no lo hizo buscando fama personal o reconocimiento académico. Lo hizo porque creía que la ciencia funcionaba mejor cuando la información fluía libremente, cuando múltiples ojos observaban el mismo fenómeno y comparaban notas. La respuesta de la comunidad fue inmediata y entusiasta. Otros astrofotógrafos confirmaron sus observaciones sobre la estructura puntiaguda del núcleo. Analistas de datos independientes corroboraron sus cálculos sobre el tamaño de la coma y poco a poco el consenso comenzó a formar un cuadro coherente de lo que 3I Atlas realmente representaba. Pero también hubo críticos. Algunos argumentaban que Ray estaba exagerando las omisiones de NASA, que los científicos de la agencia habían tenido razones válidas para presentar la información de la manera en que lo hicieron. Otros señalaban que las conferencias de prensa tienen limitaciones de tiempo y que es imposible cubrir todos los aspectos de un fenómeno complejo en una sola sesión. Y algunos simplemente desconfiaban de cualquier afirmación que viniera de fuera del establishment científico, sin importar cuán bien documentada estuviera. Ray tomaba estas críticas con filosofía. Entendía que el escepticismo era parte fundamental del proceso científico y que sus afirmaciones debían someterse al mismo escrutinio riguroso que cualquier otro resultado. Lo que le molestaba no era que cuestionaran sus conclusiones, sino que ignoraran los datos subyacentes. Las imágenes estaban ahí, los números estaban ahí, la física era verificable. Cualquiera con el conocimiento y la motivación podía repetir sus análisis y llegar a sus propias conclusiones. ¿Y ustedes qué piensan, queridos oyentes? ¿Creen que hay una diferencia entre ocultar información deliberadamente y simplemente no enfatizarla lo suficiente? ¿Es responsabilidad de las agencias espaciales contarnos todo lo que saben o tienen derecho a editar y priorizar según su criterio? Son preguntas difíciles, sin respuestas sencillas, pero me parece que vale la pena hacerlas, especialmente cuando estamos hablando de algo tan extraordinario como un visitante de otro sistema solar. Mientras el debate continuaba en las redes y los foros, el cometa 3I Atlas seguía su inexorable viaje a través de nuestro sistema solar. Cada día que pasaba lo acercaba más a su cita con Júpiter, y cada noche Clara ofrecía a los observadores terrestres nuevas oportunidades de capturar su imagen. Ray había notado que, a medida que el cometa se alejaba del Sol y se adentraba en las regiones más frías del sistema solar, su brillo comenzaba a disminuir gradualmente. Esto era esperado, ya que la actividad cometaria depende directamente de la radiación solar que calienta el núcleo. Sin embargo, el ritmo de disminución estaba siendo cuidadosamente monitoreado, porque cualquier desviación de lo esperado podría indicar cambios estructurales internos o la liberación de nuevas reservas de material volátil. Lo que particularmente intrigaba a Ray era la persistencia de la estructura puntiaguda, incluso a medida que el brillo general disminuía. Si esta forma se debiera simplemente a un efecto óptico o a condiciones temporales de observación, cabría esperar que desapareciera o cambiara significativamente con el tiempo. Pero noche tras noche, captura tras captura, la misma geometría distintiva seguía apareciendo en sus imágenes. Esto sugería que la forma reflejaba algo fundamental sobre la naturaleza del objeto, algo que persistía independientemente de las condiciones de iluminación o la distancia desde la cual se observaba.
podría ser la forma real del núcleo, podría ser una característica permanente del patrón de desgasificación, o podría ser algo completamente diferente que los científicos aún no habían identificado. Ray sabía que sus instrumentos tenían limitaciones. Por más sofisticadas que fueran sus técnicas de procesamiento, había un límite a lo que un telescopio terrestre de tamaño modesto podía resolver. Los grandes observatorios espaciales tenían ventajas enormes en términos de resolución angular, estabilidad de imagen y capacidad de captura. Y los más avanzados de todos, el telescopio espacial James Webb, con su espejo de 6,5 metros de diámetro, podría potencialmente revelar detalles que ningún otro instrumento actual era capaz de ver. Pero aquí viene la trampa, amigos. Ni siquiera el James Webb, con toda su tecnología asombrosa, puede resolver la superficie del núcleo de 3I Atlas. Estamos demasiado lejos, el núcleo es demasiado pequeño y las leyes de la óptica son implacables. ¿Cuándo podremos ver finalmente los detalles finos de objetos como este? Ray tiene una respuesta, pero va a requerir paciencia, mucha paciencia. La respuesta residía en el futuro de la astronomía terrestre. En diversos lugares del mundo, consorcios internacionales estaban construyendo una nueva generación de telescopios que prometían revolucionar nuestra capacidad de observación. El más impresionante de estos proyectos era el telescopio extremadamente grande, actualmente en construcción en el desierto de Atacama, en Chile. Con un espejo primario de 30 metros de diámetro, este instrumento tendría un poder de resolución sin precedentes para un observatorio terrestre. Combinado con sistemas de óptica adaptativa que compensan las distorsiones causadas por la atmósfera terrestre, el telescopio extremadamente grande podría potencialmente resolver detalles en objetos del sistema solar que actualmente aparecen como simples puntos de luz. Pero había un problema temporal. El telescopio no estaría operativo hasta aproximadamente el año 2032, 7 años en el futuro. Para entonces, 3I Atlas estaría a miles de millones de kilómetros de distancia, habiendo completado su encuentro con Júpiter y continuado su viaje hacia las profundidades del espacio interestelar. La ventana de oportunidad para estudiar este objeto con las herramientas actuales era limitada, y cada día que pasaba representaba una oportunidad perdida que nunca volvería. Esta realidad añadía urgencia a los esfuerzos de observación. Cada imagen capturada, cada espectro registrado, cada medición de brillo tomada, representaba datos que serían analizados durante décadas por científicos futuros. Ray entendía que su trabajo, por modesto que pudiera parecer en comparación con los grandes proyectos institucionales, era parte de este esfuerzo colectivo de documentación. El cometa 3I Atlas era un mensajero de otro tiempo y otro lugar. Se había formado hace aproximadamente 4.600 millones de años, cuando el universo era más joven y las estrellas de la Vía Láctea apenas comenzaban a desarrollar sus propios sistemas planetarios. Los materiales que componían su núcleo habían sido forjados en las entrañas de estrellas que explotaron como supernovas. Habían flotado durante millones de años en las nubes moleculares del espacio interestelar y finalmente se habían condensado en un disco de gas y polvo, orbitando una estrella recién nacida en algún lugar lejano de la galaxia. Piensen en esto por un momento, amigos radioescuchas. Los átomos que forman ese cometa fueron cocinados en el corazón de estrellas que ya no existen. Estrellas que nacieron, vivieron sus vidas cósmicas y murieron en explosiones cataclísmicas antes de que nuestro propio Sol siquiera comenzara a formarse. Y ahora esos mismos átomos están pasando por nuestro vecindario, saludándonos brevemente antes de continuar su viaje eterno. ¿No les parece que hay algo casi espiritual en esa idea? La composición química de 3I Atlas era una ventana directa a las condiciones que existieron en ese otro sistema solar primordial. Los espectros que los científicos estaban recopilando contenían información sobre qué elementos y compuestos estaban presentes, en qué proporciones y cómo estaban combinados.
Esta información podía compararse con lo que sabemos sobre la composición de los cometas nacidos en nuestro propio sistema, revelando similitudes y diferencias que iluminarían nuestra comprensión de cómo se forman los sistemas planetarios en general. Las anomalías que Ray había identificado, el incremento de brillo 400 veces mayor de lo esperado, el salto espectral de rojo a azul sin pasar por verde, eran precisamente el tipo de pistas que los científicos necesitaban para comenzar a desentrañar la historia química de este objeto. Cada desviación de lo normal representaba una pregunta esperando ser respondida, y cada respuesta potencialmente abría nuevas líneas de investigación. Contenía 3 I-Atlas, compuestos orgánicos complejos, las moléculas precursoras de la vida tal como la conocemos. Había evidencia de procesamiento térmico o radiactivo en su historia, indicando que había pasado cerca de otras estrellas en su largo viaje. Su estructura era sólida y homogénea, o mostraba capas de diferentes composiciones acumuladas a lo largo de eones. Todas estas preguntas estaban sobre la mesa, y las respuestas estaban literalmente pasando frente a nuestros ojos. La frustración de Ray era comprensible desde esta perspectiva. Cada detalle omitido en la comunicación oficial era una oportunidad perdida para capturar la imaginación del público y generar apoyo para la investigación astronómica. Cada dato minimizado era un fragmento de la historia que quedaba sin contar a millones de personas que podrían haberse maravillado con él. No se trataba de acusar a NASA o a otras agencias de mala fe. Las instituciones científicas enfrentan presiones múltiples y a veces contradictorias. Deben comunicar sus hallazgos de manera que sea accesible para audiencias no especializadas. Deben evitar generar alarma innecesaria sobre objetos que, por impresionantes que sean, no representan ninguna amenaza para la Tierra. Deben balancear la emoción del descubrimiento con la prudencia del método científico, y deben hacer todo esto mientras compiten por atención en un paisaje mediático saturado de estímulos. Saben, amigos míos, yo no creo que haya una conspiración para ocultarnos información sobre el cometa. Pero sí creo que hay algo que se pierde cuando la ciencia se filtra demasiado antes de llegar al público. Algo de la maravilla original, del asombro puro ante el misterio del universo. Ray nos está recordando que ese asombro todavía está disponible para quien quiera buscarlo, incluso desde el patio trasero de su casa. ¿No les parece que eso es algo hermoso? A medida que los días pasaban y el cometa 3I Atlas continuaba su trayectoria hacia Júpiter, la comunidad astronómica mundial permanecía alerta. Los grandes observatorios programaban sesiones de observación, los satélites orbitales ajustaban sus instrumentos, y miles de aficionados como Ray apuntaban sus telescopios hacia el cielo nocturno cada vez que las condiciones lo permitían. Era un esfuerzo verdaderamente global, una demostración de lo que la humanidad podía lograr cuando múltiples observadores trabajaban hacia un objetivo común. Desde los desiertos de Chile hasta las montañas de Hawái, desde observatorios profesionales hasta patios traseros suburbanos, los ojos de la Tierra estaban fijos en este visitante de las estrellas. Ray continuaba publicando sus observaciones regularmente, acompañándolas de análisis detallados y comparaciones con datos de otras fuentes. Su audiencia crecía a medida que más personas descubrían su trabajo, atraídas por la combinación de rigor técnico y pasión comunicativa que caracterizaba sus presentaciones. No era el único astrofotógrafo aficionado siguiendo al cometa, pero había logrado establecerse como una voz respetada en la comunidad. Sus críticas a la comunicación oficial de NASA también resonaban con una audiencia más amplia que había experimentado frustraciones similares en otros contextos. La tensión entre expertos institucionales y ciudadanos informados era un tema recurrente en la era de la información, y el caso de 3I Atlas se había convertido en un ejemplo tangible de esta dinámica. Lo que hacía especialmente efectiva la crítica de Ray era que no provenía de un lugar de antagonismo o desconfianza. No estaba sugiriendo que NASA mentía
o manipulaba datos. Simplemente señalaba que ciertos elementos de la historia habían sido subestimados, que ciertos datos merecían mayor prominencia y que el público tenía derecho a la imagen completa. Era una crítica constructiva, respaldada por evidencia verificable y presentada con el respeto apropiado hacia el trabajo científico genuino. Y aquí llegamos a un punto que me parece fundamental, queridos radioescuchas. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como público de buscar la información por nuestra cuenta? ¿Debemos conformarnos con lo que las conferencias de prensa oficiales nos dan o deberíamos ser más curiosos, más exigentes, más activos en nuestra búsqueda de conocimiento? Ray nos demuestra que cualquiera con suficiente dedicación puede contribuir a la ciencia. ¿No sería hermoso que más personas siguieran su ejemplo? Así terminaba, por ahora, el capítulo terrestre de la historia de 3I Atlas. El cometa seguiría su trayectoria hacia Júpiter, enfrentaría las fuerzas de marea del gigante gaseoso y eventualmente emergería para continuar su viaje hacia el infinito. Los científicos continuarían analizando los datos, publicando sus hallazgos, debatiendo sus interpretaciones, y en algún lugar del mundo, bajo un cielo que todavía escondía misterios sin resolver, aficionados como Ray seguirían apuntando sus telescopios hacia arriba, buscando la próxima sorpresa que el cosmos tuviera preparada para quien se tomara el tiempo de mirar. El universo era vasto, antiguo y en su mayor parte desconocido, pero cada observación, cada dato, cada imagen capturada por instrumentos grandes y pequeños añadía un granito más a nuestra comprensión colectiva de ese vasto misterio. 3I Atlas había sido un recordatorio espectacular de cuánto quedaba por descubrir y de que los descubridores no siempre vestían batas de laboratorio ni trabajaban en instituciones famosas. A veces, el descubrimiento esperaba pacientemente en el patio trasero de alguien, visible para quien tuviera los ojos para verlo y el corazón para maravillarse. Esta fue la historia del cometa que vino de otro sol, del astrofotógrafo que reveló lo que las agencias espaciales prefirieron minimizar, y de todos nosotros, que por un momento levantamos la mirada de nuestras preocupaciones cotidianas para contemplar algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Si disfrutaron este viaje por las estrellas, los invito a suscribirse a nuestro canal. Hay muchas más historias esperando ser contadas, y me encantaría que las escucharan conmigo. Hasta la próxima aventura cósmica, amigos. Que las estrellas iluminen sus noches.